Bien, hermanos, aquí estamos, son las 6:11 y queremos comenzar hoy un camino largo que nos va a llevar a través del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, amados hermanos, es un libro profundamente lleno de historia y también de doctrina. Es una bisagra, es un puente o vaso comunicante entre el mensaje del Evangelio dado en su gran mayoría por los hechos y eventos que produjo el Señor Jesucristo en su estancia en la tierra. El libro de los Hechos conecta esos cuatro evangelios con el resto del cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, cuatro evangelios y una serie de cartas escritas por Pablo, por Juan, por Santiago, por Judas. Y el libro de los Hechos es como una bisagra, como un puente que permite pasar de los evangelios de Jesús a ese cuerpo doctrinal. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Evidentemente yo voy a dar información aquí que ustedes conocen, pero recuerden que estos videos también son colocados en YouTube para gente que poco conoce acerca del tema. El libro de los Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lucas, y muchas personas se han sorprendido de esto, no fue uno de los discípulos. Lucas aparece posteriormente en la historia del Evangelio. Lucas es un hombre que tiene una profunda formación como médico y Lucas es el encargado de escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Recordemos siempre, porque a veces no lo tenemos presente, que los evangelios se escribieron años después que sucedieron los hechos. No era que Mateo andaba con una libreta anotando cosas, ni tampoco Juan andaba anotando cosas. Todos esos evangelios fueron escritos en los años 50, 60, incluso 70 después de Cristo. Y el libro de los Hechos es un complemento del Evangelio de Lucas. Si usted se toma la tarea de leer el primer capítulo de Lucas y el primer capítulo de Hechos, usted va a conseguir varias coincidencias. Entre esas va a conseguir el nombre Teófilo. En el libro de los Hechos, usted va a ver que en el libro de Lucas o Evangelio de Lucas, usted verá que ese evangelio es dedicado, o al menos el destinatario del Evangelio de Lucas es un hombre llamado Teófilo, del que no tenemos mayor información. Lo único que sabemos es que era alguien muy cercano a Lucas, con quien Lucas quería tener algún tipo de relación y le quería aclarar. Y gracias a que Lucas, por supuesto, todo eso movido por el Espíritu Santo, gracias a que Lucas quería exponerle a este hombre Teófilo, que aparentemente era un hombre muy importante, todo lo que había acontecido con Jesús y con la iglesia, gracias a eso es que tenemos estas dos joyas, ya, que es el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Otra característica importante, y hoy quizás no vamos a ahondar tanto en el texto, sino en esta ficha técnica del libro, para que podamos tener contexto en los próximos capítulos. Otra de las características importantes del libro de los Hechos es que al ser escrito por un médico como Lucas, un hombre eh, que como médico está acostumbrado a los detalles, detalles técnicos, detalles que tienen que ver con la medicina, detalles que tienen que ver con la historia, detalles que tienen que ver con la cultura, detalles que tienen que ver con los nombres y los cargos de muchas personas que aparecen en el libro. El libro de los Hechos se convierte en una bitácora donde conseguimos mucha información histórica. ¿Por qué esto es importante? Porque a través de los siglos, por supuesto, la Biblia ha sido cuestionada. La resurrección de Jesús ha sido cuestionada. La existencia del mismo Jesús ha sido cuestionada. Entonces, cuando podemos ver, tanto en el Evangelio de Lucas, donde hay muchas descripciones, como en el libro de los Hechos, también hay muchas descripciones de tipo técnica, de tipo histórica, de tipo cultural, usted las puede corroborar, usted las puede cruzar con información verdadera que se puede conseguir en fuentes no bíblicas, sino fuentes seculares.
quién gobernaba en Judea para cierta época, quién gobernaba en Roma para cierta época, y muchos detalles, incluso geográficos, permiten comprobar que el texto bíblico también es verificable con fuentes externas de la Biblia. Y eso le da robustez, eso le da veracidad, eso le da credibilidad al resto de la Biblia. Así que el libro de los Hechos es sumamente importante comprender cómo fue escrito. ¿Cuándo fue escrito? No hay una fecha exacta, muy posiblemente en los años 60 después de Cristo. Evidentemente fue escrito después que fue escrito Lucas, pero la distancia entre Lucas, el Evangelio, y el libro de los Hechos, escrito por la misma persona, no fue muy grande. De hecho, como le dije, usted ve el primer capítulo y habla de un primer tratado donde Lucas dice, en este tratado llamado el Evangelio de Lucas, yo me voy a proponer a describir con detalle todo lo que hizo Jesús mientras que estuvo en la tierra, y en el libro de los Hechos comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí sobre esto y esto y esto, indicando que la separación en el tiempo en el que fue escrito Lucas y en el que fue escrito el libro de los Hechos es relativamente corta. Ahora bien, ¿cuál es la importancia para nuestra vida? Porque todo debe conducir a qué aplicación podemos hacer de un pasaje, de un texto o de la Biblia en nuestra vida. ¿Qué practicidad, qué podemos extraer de este libro para nuestra vida cristiana que pueda impactar, que pueda influir en nuestro crecimiento espiritual? Ayer en el sermón en el que estuve predicando el mensaje Si hay poco fruto, revisa tu rama, basado en Juan 15, decía algo que no es propio mío, que lo conseguí mientras que buscaba y preparaba el sermón acerca del rey Eduardo VI de Inglaterra. Y decía el escrito que conseguí que de nada sirve ser un experto, de nada sirve el conocimiento de la Biblia si ese conocimiento no se traduce en una transformación de la conducta. Usted puede convertirse en un teólogo y podemos salir de este estudio que vamos a tener sobre el libro de los Hechos expertos en el libro de los Hechos. Pero si eso no influye en nuestra conducta, si eso no impacta en nuestra forma de ser, si la Biblia no sirve como un espejo para darme cuenta que estoy despeinado, que estoy sucio, que estoy arrugado y ajustar mi vida espiritual, de nada sirve el estudio de la palabra. Así que yo espero que en este transcurso del estudio del libro de los Hechos encontremos esa practicidad para nuestra vida. El libro de los Hechos, entonces, para esos efectos, nos va a mostrar varias cosas. Primero, nos va a mostrar a un Jesús que antes de irse al reino de los cielos, deja una gran comisión para los apóstoles. Eso prácticamente sucede al principio del libro. Algunos teólogos han dicho que este libro, que normalmente se llama Libro del Hecho de los Apóstoles, debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque realmente, aunque los apóstoles son unos personajes sumamente importantes en el libro, realmente el protagonista de tapa a tapa en el libro de los Hechos es la persona del Espíritu Santo, el mover, el actuar, el ministrar del Espíritu Santo. Algo que debo decir desde ya y que va a ser un elemento importante durante todas estas reflexiones sobre el libro de los Hechos, es que el libro de los Hechos, al ser un libro histórico, contiene eventos particulares de los cuales algunas personas, algunos concilios, algunas iglesias y algunos teólogos han querido sacar una doctrina de eso. Es decir, el tema del Espíritu Santo es un tema muy conflictivo entre denominaciones. La posición que los bautistas, los metodistas, los luteranos, los reformados, las denominaciones normalmente muy conservadoras tienen del libro de los Hechos es una perspectiva distinta a la que tienen los teólogos arminianos, pentecostales,
carismáticos. Entonces, por ejemplo, en, en las denominaciones que ya mencioné, bautistas, metodistas, luteranos, reformados, etcétera, presbiterianos, existe la tendencia a pensar en algo que en teología se llama secesionismo o secesionismo. El secesionismo no es otra cosa que una posición teológica donde se dice que el mover y el actuar del Espíritu Santo que vemos en el libro de los Hechos ya no se manifiesta en este tiempo de la misma manera. Que ese mover, esos milagros, ese actuar del Espíritu Santo en el libro de los Hechos fue algo que ocurrió particularmente en la era apostólica con un propósito específico y que una vez cumplido ese propósito, una vez que los apóstoles originales de Jesús, todos ellos murieron, comienza un nuevo mover y actuar del Espíritu Santo y por eso, según esta posición teológica, es que no vemos los mismos portentos, los mismos milagros, en la misma proporción, en la misma manera que se veían en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Es decir, en este tiempo no se ve. Eso se llama secesionismo. Es decir, cesó el mover del Espíritu Santo en cierta forma y los dones del Espíritu Santo cesaron de actuar como actúan y lo vemos en el libro de los Hechos. Por el contrario, y en el otro lado de la acera, están los continuistas o los que piensan que el Espíritu Santo se mueve tal y como se movía en el primer siglo y que los milagros y los dones y los portentos de el Espíritu Santo siguen vigentes en la misma proporción, solo que la iglesia o solo que quien ora o solo que quien predica o solo que quien enseña no está conectado, no está aprovechando, no está bajo la unción, no está bajo el poder del Espíritu Santo y por lo tanto no se manifiestan esos dones y esos portentos de la misma manera en esa persona o en esa iglesia porque no le dan libertad al Espíritu Santo. Hago esta aclaratoria porque, repito, aquí yo sé que en nuestro grupo no todos pensamos igual, ni todos tenemos la misma posición sobre ciertos temas. Hemos sido hasta ahora, y creo que vamos a seguir siendo respetuosos de la manera de pensar, de orar, de todos los que estamos aquí, porque algunos somos más conservadores, otros tiramos un poquito, o tiramos un poco más hacia el lado carismático, hacia el lado pentecostal o hacia el lado que tiene una posición distinta sobre este tema. Entonces, el libro de los Hechos es un libro profundamente histórico. Entonces, ¿qué pasa, Pastor o Martín? ¿No se puede sacar del libro de los Hechos doctrina? Claro que sí, pero no podemos tomar un evento aislado del libro de los Hechos para formar una doctrina sobre eso. El ejemplo más clásico del libro de los Hechos es cuando el apóstol Pablo está hablando con el carcelero de Filipo. ¿Qué le dice allí? Cuando lleguemos allí lo vamos a ver. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Basado en ese versículo, basado en esa declaración de Pablo para con el carcelero de Filipo, algunas personas toman a la ligera ese texto, lo sacan del contexto histórico, geográfico, puntual que tuvo en ese momento Pablo para con el carcelero y han hecho de eso una promesa para el resto de las personas. Evidentemente, cuando alguien viene al Señor Jesucristo, cuando alguien permite y se convierte en la puerta del Evangelio para su hogar, las probabilidades de que la casa de esa persona, su familia, sea impactada por su testimonio y por su predicación, son mayores que cuando nadie conoce del Evangelio. Pero no necesariamente ese versículo lo podemos usar en forma genérica para decirle a alguien, cree en el Señor Jesucristo y ya verás que toda tu casa será salvo. Con aquella firmeza, con aquella certeza que Pablo se lo dijo al carcelero, porque Pablo se lo estaba diciendo a ese hombre en particular. Y este es un principio teológico que no solamente aplica para el libro de los Hechos. Este es un principio teológico que aplica para muchos otros versos de la Biblia que no los podemos sacar de su contexto histórico y particular para aplicarlo como una regla, como una norma que se va a cumplir inexorablemente en todas las personas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si hay aspectos, por ejemplo, del libro de los Hechos
que sí podemos de ellos sacar un contenido totalmente doctrinal y que sirve como base de la doctrina. Un ejemplo clásico, el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eh, formaban parte de la iglesia porque estaban dentro de los convertidos, incluso estaban dentro de los que dispusieron llevar algo de sus bienes a la iglesia como estaban haciendo los demás. Pero en ese proceder ellos pecaron no porque llevaron menos, sino porque pretendieron decir que todo lo que habían llevado era todo lo que habían vendido cuando se habían reservado una parte. Su pecado no estuvo en reservarse. De hecho, Pedro les va a decir, no había problema en que dieras esto o aquello, al fin y al cabo eso era tuyo. Tu problema es que le has mentido al Espíritu Santo. Y cuando lleguemos a ese capítulo nos vamos a dar cuenta que este capítulo es uno de los que se utiliza para demostrar que el Espíritu Santo no es una energía, como dicen los testigos de Jehová, sino que el Espíritu Santo es una persona, como lo es el Hijo y como lo es el Padre. De hecho, vamos a ver en ese texto que invariablemente Pedro trata al Espíritu Santo como a Dios primero y luego lo trata como el Espíritu Santo que es Dios. Así que sí, el libro de los Hechos es un libro profundamente histórico, es un libro que no podemos utilizar eventos históricos como una doctrina que se va a cumplir en el 100% de los casos, pero sí, también el libro de los Hechos contiene elementos de tipo teológico y de tipo doctrinal que sirven como base, como fundamento para muchas de las doctrinas neotestamentarias que practicamos hoy en día y que creemos hoy en día. Bien, hoy simplemente quería dar esta introducción que nos va a permitir tener una idea mayor de lo que va a rodear nuestro estudio del libro de los Hechos. Y quedan 2 minutos y quisiera saber si hay comentarios o preguntas que nos puedan servir en el desarrollo de este estudio en este minuto ya que nos queda. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde y si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao.